Bienvenidos a Cultura Caracas Podcast. En esta ocasión nos encontramos con Ricardo del Búfalo. Ricardo, muchas gracias por estar aquí hoy acompañándome en las instalaciones de la Universidad Monte Ávila. Cultura Caracas Podcast es un espacio mediático que quiere recopilar, tiene como objetivo esta recopilación de los espacios culturales e iniciativas artísticas, culturales, alternativas que mantienen viva a la ciudad, que nos mantienen cercanos el uno con el otro. Y en este especial episodio quise tocar el tema de la comedia y por eso he invitado aquí nuestro invitado Ricardo del Búfalo, escritor, guionista, comediante. Gracias, Loredana, por invitarme. No, muchas gracias por acceder a la entrevista. Vamos ya a meternos de lleno en todo esto. ¿Por qué escogí hablar de la comedia hoy? De la comedia y del humor, ¿verdad? Desde siempre nos han catalogado a Venezuela como que este país, el país más feliz del mundo, la gente que se ríe, una gente cálida, incluso en un contexto de altísimo sufrimiento, de retos y desafíos que en la región pues son conocidos. Nadie desconoce de los procesos que ha pasado Venezuela por ser pues este país del Caribe que bueno tiene que lidiar día a día con ciertos desafíos para mantenerse en pie, pero aún así el humor siempre ha formado parte de nuestro discurso, de nuestra forma de ser. Exactamente, de nuestro diálogo, desde el buenos días hasta una conversación con un profesor, con nuestro jefe, con nuestro amigo. Nuestro humor como que desde mis memorias más tempranas, me acuerdo mucho de un humor más con a que te ríes, que era, ¿sabes? Chistes muy basados en los chinazos. Sí. Pero con el pasar del tiempo se ha vuelto un humor más de resistencia, más de reflejar la realidad por vías alternas que no siempre las tenemos presentes. ¿Cómo ves la importancia del humor en nuestro día a día viviendo aquí en Venezuela? Mira, el humor es una respuesta natural a lo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces, si antes nos reíamos de unas cosas que ahora ya no, porque las cosas van cambiando. O sea, antes había muchos chistes machistas en la televisión, claro, y ahorita esto cada vez es peor visto. Y eso es algo bueno, eso es una conquista de la ciudadanía, ¿no? Que ya esto esté mal visto de alguna manera, por ejemplo. Pero también pasa con las dificultades, como tú decías. Ahora tenemos dificultades que antes no teníamos. Qué sé yo, apagones constantemente. Entonces, vamos a hacer chistes de apagones. O la migración, vamos a hacer chistes de que la gente se va por el Darién. Es un sufrimiento muy grande, como tú mencionabas, pero aún así la gente puede lograr sacar algo de humor de eso, porque el humor no es felicidad, ¿no? El humor es una respuesta natural de defensa psicológica del ser humano. Tú cuando te ríes de algo, te ríes porque eso es absurdo, porque eso no debería existir, o porque eso es inmoral, o porque eso es raro, porque claro, es difícil. A veces es como que río para no llorar y mucho se ha utilizado en este contexto. Totalmente. Eso es precisamente, creo que es lo que explica el humor venezolano. Entonces la importancia es vital. O sea, poder reírnos de nuestras dificultades es una virtud. El hecho de que nos riamos de todo es nuestra mayor fortaleza. Nos ayuda a soportar emocionalmente todas las dificultades que vivimos. Y a nivel también colectivo, porque uno tiene un humor individual como para lidiar con sus crisis personales, pero también con lo que es la vivencia colectiva. Y ahí, bueno, viene desde lo más tétrico hasta lo más ligero, como las colas en Caracas en diciembre. Me llamó la atención eso que dijiste de que el humor refleja el pensamiento de la sociedad ahorita mismo. Entonces, a veces, cierto tipo de humor que nos desalienta, ¿verdad? Nos hace ver en dónde estamos en un barómetro que vamos llevando. Y luego también nos hace ver qué áreas hemos conquistado. Creo que el humor ha llegado muy lejos y podría estar en realidad como que en un punto más alto, bueno, si no tendríamos ciertos condicionamientos pues de censura y claro, de autocensura, que es lo que veníamos hablando. ¿Cuáles serían los retos para hacer humor en un contexto como en el que estamos viviendo? ¿Cuáles son las limitaciones? Primero la persecución, las leyes. Hay leyes que están hechas para perseguir la crítica, el disenso. Hay una ley que está ahorita en discusión, por ejemplo, aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, que es la ley contra el fascismo y neofascismo y expresiones similares. No dice ideologías políticas similares. No allí dice, puede estar claro, gran parte de expresiones similares, abarca desde una conversación ¿en aquí WhatsApp? mediática en WhatsApp, claro,
Lo que dice el artículo, o sea, criticar las instituciones, ponerlas en duda, es una forma de fascismo según esa ley. Claro. O cosas que vayan en contra del conservadurismo moral. Proponer matrimonio gay puede ser fascista. Una Sí. cosa que se está probando en el resto de Latinoamérica, en el resto del mundo. Darse un beso a una pareja gay en una plaza puede ser considerado fascista. Entonces, eso es el principal obstáculo, el obstáculo legal, la persecución, saber que en Venezuela no hay un Estado de Derecho que te garantice que sí te demandan, porque está bien que te demanden en un Estado democrático, pero que tú te puedes defender. Entonces, ese es la principal dificultad, el entorno legal, el entorno político venezolano. Y la siguiente es económica, naturalmente, o sea, en un entorno donde la mayoría de la gente no pudiera pagar una entrada para ir a ver un show, o sea, no se vuelven demasiado populares, se vuelve algo más de con un pequeño nicho de la población. Eh, Claro, quienes tienen acceso en realidad a exacto. estos lugares. ¿En qué lugares se pudiera hacer? Está bien, algunos shows se pueden hacer gratuitos y puede ir estudiantes, por ejemplo, que no tengan, quizás no trabajen, no tengan tanto dinero para pagar una entrada, para pagar lo que cuesta ir a un evento en vivo, que al final te tienes que comer algo, tomar algo. Si terminas gastando $30, $20 por persona, no todo Claro. el mundo lo puede hacer. Y una tercera, diría yo, que hay también una censura que viene del público, además de la autocensura, ¿no? Claro. Uno entra a veces en una autocensura para evitar ser censurado, o sea, por tema de prudencia. Pero también está la censura del público, de que hay cosas de las que tú no te puedes reír. ¿Y a cuenta de qué? ¿Es ilegal reírse de esto? No, es Claro. que no nos gusta. No. Entonces está la cancelación, todo esto que está La de moda. cultura de la cancelación que a nivel mundial se lidia muchísimo con eso Ujú, y creo que es uno de los principales miedos de quienes quieren lanzarse a probar humor, a probar chistes, a expresarse un poquito más. ujú. Entonces sí, hay un montón de retos y de dificultades, entonces ahí uno trata de hacer algo interesante, porque también la comedia busca romper moldes, romper barreras, romper los límites de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Entonces, si hay tantos límites, ¿cómo haces buena comedia? Y me llamó la atención eso que dijiste de medir al público, porque aquí en Venezuela el público varía. O sea, gran parte de la juventud se fue y también Sí. gran parte de quienes hacen humor están afuera. Entonces, ¿dónde encuentras esos lugares en donde puedas resonar tu humor y pueda ser digerido? No te digo que siempre de la mejor manera, pero que haya esa especie de entendimiento, como de feedback positivo en el público, porque al fin y al cabo también el humor no es chiste y hacer reír como me decías tú, no es nada más la felicidad, sino que se convierte en un espacio de pensamiento, de cuestionamiento e incluso de debate público. Sí, justamente eso es uno de los valores de la comedia, que te pone temas en la palestra, toca temas que estén de moda, o te propone temas que no están de moda quizá, pero que son importantes hablarlos, y la idea siempre es buscar una verdad allí, o sea, el humor busca una verdad, usualmente una verdad incómoda, que la gente no quiere escuchar, pero que en el fondo es cierta y quizá todos lo sabemos, pero no la queremos decir. Y lo amenizas con las risas y Claro. el jajaja, jejeje, Exacto. pero hay gente que en eso se siente un poco expuesto y la verdad Y se es que, ofende. claro, se ofende y algunos se ofenden y otros pues se quedan como, ok, Ujú. debería Descolocado, repensarme sí. algunas cosas. Y eso es bueno, porque está bien que el humor te interpele, que uno Claro. tenga la reflexión de decir, bueno, este comportamiento que se ve reflejado en este chiste o en este personaje no me gusta. Y yo me estoy viendo reflejado ahí, no me gusta hacer esto. No me gusta que me vean así, lo voy a cambiar. Y eso pasa. Lo considero uno de los lugares de importancia en el modo de evolución. Incluso tú como persona, tú como ciudadano, siempre te ves visto a través del humor y Ujú. te ves pues llamado a la reflexión. El humor estimula eso. Hay un caso muy importante en la historia de Venezuela, de que el humor o un humorista representó una figura que generaba tolerancia entre muchos ámbitos, y fue Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco fue el presidente de la Asamblea Constituyente de 1945 al 47. Y él era el presidente, uno, porque lo respetaban todos los partidos, a pesar de que él era de Acción Democrática, eh, todo el mundo lo respetaba. Y él, desde su cargo, hacía chistes de todo el mundo, sobre todo de gente de su propio partido, para aliviar las tensiones, porque las discusiones eran muy álgidas. Era un país que estaba por primera vez discutiendo el voto universal, directo y secreto.
estaba discutiendo la democracia, Qué eran partidos increíble, políticos, una magnitud increíble lo que se estaba discutiendo en eran ese partidos momento. democráticos que estaban tomando el poder, que no había existido nunca en la historia de Venezuela. O sea, era un momento, estaban pariendo la democracia literalmente en ese momento. Y esta figura fue, a él le llamaban el apaciguador, porque apaciguaba las tensiones. Entonces el humor generaba esa tolerancia en ese momento que fue muy importante y de esa constituyente salió la constitución donde se aprueba, por ejemplo, el voto universal directo y secreto para todos los venezolanos. Y a raíz de allí sale electo el primer presidente electo democráticamente por todos los venezolanos mayores de 18 años, que fue Rómulo Gallegos. Y eso fue gracias a que, bueno, todos los partidos en una asamblea pues discutieron. Entonces son cosas que uno tiene que evaluar también de que el humor sube el umbral de tolerancia, ¿no? De las opiniones contrarias, sobre todo. Qué increíble eso que me contaste porque en realidad no lo, o sea, son como datos muy curiosos que está bueno reverlos porque son parte de nuestra historia y la manera en que traía ciertos temas a la mesa Siempre que había totalmente. como una tensión, alguien se peleaba, se gritaban, él escribía un verso. A veces los decía, pero a veces los pasaba a papelitos y todo el mundo se los pasaba y decía, pues, ¿qué puso el poeta de lo que dijo no sé quién? Y eso es brillante, porque eso genera esa complicidad, esa cohesión que les recordaba que por más que estuvieran debatiendo lo más importante para la vida nacional, en esos momentos eran hombres, bueno, todos eran hombres porque todavía no se podía elegir mujeres, que eran sencillamente personas que se estaban riendo entre sí mismos y podía aligerar esas cargas, esa tensión que tenían en sus espaldas, ¿no? Esa gran misión que tenían en mente, que era la democracia venezolana, podían aligerarla con un chistecito tonto de que llegó despelucado, de que llegó tarde, de que dijo no sé qué cosa. Entonces, eso ayuda mucho a generar un espacio de confianza. Te ahorra de conflicto también. Se trata de amenizar ciertas tensiones, ciertos momentos incómodos que capaz si se tocan de otra manera pueden generar respuestas un poco más radicales. Mm. Y bueno, mucho de eso tiene que ver con la intolerancia. Entonces, con respecto a estas reacciones pues radicales que a veces pues vienen de parte de autoridades, a veces vienen de parte del público, a veces incluso de Instagram, Sí. te lanza un aviso y que, épale. No puedes decir esto, exacto. Claro, Te tumbo una como publicación. exactamente. ¿Qué consejo le darías tú también como una persona que se ha ahondado en la comedia para aquellas personas, bueno, tanto hombres como mujeres, chamos universitarios que quieran lograr tener una voz en todo esto, ya sea humor político o humor pues casual? Que lo hagan. Yo empecé a hacerlo cuando estaba en la universidad. Yo vivía en Barquisimeto, estudiaba allá, y solo existían lugares en Caracas para presentarse. A mí me tocaba venirme en autobús, 7, 8 horas en autobús, presentarme aquí un lunes, perder clase el lunes, perder clase el martes. Ahorita hay espacios en toda Venezuela. A veces esos espacios desaparecen, esos espacios no son permanentes porque son usualmente o bares o restaurantes que no están dedicados a la comedia y los comediantes también se van de las regiones, de todos lados, ¿no? Pero estos espacios están constantemente surgiendo, algunos sí se mantienen. Creo que uno de los que más ha durado, por ejemplo, es Pispa. Pispa es Claro. un restaurante, pero que está dedicado netamente a una oferta de comedia. O sea, ellos presentan principalmente shows de comedia y de todo tipo. Improvisación, de música de comedia, de stand-up comedy, de todo. Si alguien está estudiando en la universidad y quiere hacer comedia, lo primero que tiene que ir es a uno de los lugares donde ya se hace y preguntar, mira, ¿qué tengo que hacer para montarme 5 minutos? Usualmente le dan espacio en lo que llaman los open mics, mejor, que son como con micrófonos abiertos. Y hay shows donde te dan 5 minutos para que tú pruebes tu rutina. Hay otros shows donde te dan más tiempo, tienes que tener más tiempo, más experiencia, más reconocimiento. Pero para empezar, hay muchos shows de este tipo donde tú puedas hacer 5 minutos aquí, 5 minutos allá. Y hay un montón de bares. Seguir a los comediantes en las redes y ver dónde se presentan, ir para allá, ir a los shows, ver cómo es la cosa. Eso es lo primero, o sea, ir a donde están los lugares. Y lo segundo es la valentía de hacerlo, requiere una valentía, bueno, pararse frente a un público, decir unas cosas que exponen tu vida personal, exponen tu vida privada, como sea, pero es necesario hacerlo, porque poder hablar de la vida privada en público genera más libertad. Poder hablar de temas complicados, ese tipo de cosas, es bueno hablarlas en público
porque genera libertad de expresión, amplía los límites de la libertad de expresión. Antes tú no podías decir, por ejemplo, en un periódico, coño, vaina, no joda, eso no se podía decir. De hecho, hubo un caso muy famoso de intento de censura contra un escritor que se llama Salvador Garmendia, y él ganó el concurso de cuentos del Nacional con un cuento que se llama El inquieto Anacobero. Y en ese cuento hay 7 groserías. Después que ganó, hubo un montón de gente que se ofendió y demandó al Nacional y al escritor por publicar en la prensa un cuento que tenía la palabra vaina, que tenía la palabra coño, que tenía la palabra Y que son las palabras tontería que más usamos en el día a día. Ajá. Entonces, ¿por qué el arte y por qué la ficción no puede decir las palabras que decimos en el día a día? Porque esta tontería de que, ay no, dice muchas groserías. La gente, los artistas de verdad no tienen que decir groserías. Mentira, tú no ves las series en Netflix y en HBO y todo un montón de groserías horrorosas, porque se habla la gente. Entonces no nos tenemos que... No puedes dar una imagen que, ¿sabes? Es Que no falsa. que no te va a interpelar. Claro, la razón por la que no se decían groserías antes en televisión era porque era ilegal y sigue siéndolo. Tú no puedes decir cerveza en radio, en un horario, tienes que ser a partir de las 11 de la noche. Claro. ¿Cómo eso te quita mucha libertad? Entonces, poder hablar de esas cosas, decir las palabras que dice la gente en el día a día, es un paso muy importante para lograr la libertad. Entonces, que existan espacios, podcast vulgares, está bien, porque tú tienes que darle espacios así a la gente, porque se identifican. Hay gente que habla así, hay gente que no, pues, hay gente que decide no decir groserías y está bien, esa es su vida. Pero mucha gente habla de otras maneras y eso está bien que se vean reflejados como ellos hablan, como ellos son. Claro, es una vía alterna de libertad de expresión. Claro. Que al fin es como la herramienta más poderosa y más valiosa que podemos usar ahorita mismo. Por cierto, esta demanda contra el Nacional, que fue en los años 70, no prosperó. Pero citaron a las audiencias de preliminares al presidente de la República, al ministro no sé qué. O sea, citaron un montón de gente para decir que cómo era posible que el Nacional estuviera publicando un cuento donde se dijera coño. Una barbaridad, un Y escándalo. lo que dijeron fue, bueno, así habla el pueblo venezolano. Eso es literatura, Sí. no hay problema. Entonces, ahí se rompió, ahí se amplió un límite de la libertad de expresión. Claro. Es muy valioso que la gente pueda hablar como habla en los medios, porque de lo contrario generas como una distancia que no es real. La gente no se ve representada, genera hipocresías sociales, genera tensiones que no necesita. De última pregunta, ¿qué lugares recomiendas? Tú mencionaste a Pispa, es un lugar muy importante para el humor aquí en Caracas. ¿Qué otros lugares recomendarías en esta ciudad? Mira, hay muchos. Está Puercos, desde hace unos 2, 3 años tienen allí un circuito los jueves de comedia, lo lleva Johnny Micarelli, creo que es uno de los comediantes que más ha abierto espacios en distintos lugares, en toda Caracas. Hay unos que tienen más éxito que otros, pero se ha mantenido, Puercos se ha mantenido Acuarela, por ejemplo, que es un bar donde solo se prueba contenido, se prueba material, 5 minutos. Y van surgiendo otros. Están abriendo incluso en el oeste de la ciudad. Antes era algo como más del este de la ciudad. Y eso es algo muy bueno. O sea, Claro. antes había unos en Chacaíto, el teatro de, creo que Rajatabla, había unos en Katia. Pero esos lugares van y vienen. O sea, aparecen y desaparecen. Yo creo que lo mejor es que la gente pueda seguir a los comediantes que están en Caracas, que viven en Caracas. Ricardo, muchas gracias por estar aquí hoy, gracias por esta charla A ti, y Lorena. bueno, por acceder. Espero que hayas disfrutado y bueno, Bastante. nuestras redes sociales son @culturacaracas_piso en Instagram. Nos puedes encontrar en YouTube y también en Spotify y bueno, nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Muchas gracias ¿Cómo no? y hasta la próxima.